y en serie. Entonces, para resistencia en serie, combinación en serie, combinación de resistores en serie. Entonces, en serie, recuerden que el símbolo de una resistencia la tenemos así como un segmento de zigzag. Esto entonces sería la resistencia 1, por el cual estaría pasando la corriente I, ¿verdad? Entonces, si hacemos una conexión con otra resistencia, de tal manera que la corriente física que pasa por R1 también pase por R2, hemos hecho aquí una combinación en serie. Pero ¿qué es lo que hace que la combinación esté en serie? No es que pase la misma corriente, esa es una consecuencia. ¿De qué? De esta conexión. De esta conexión. Entonces, lo que hace que estén en serie es esta conexión, ¿no? Que es como hacer un punto de soldadura entre los segmentos de dos resistencias, dejando entonces el acceso de una corriente por un lado y por otro. O sea, esta es una conexión, este es un punto de soldadura, ese es un nudo, ese es como usted lo quiera llamar, ¿no? Allí. Y aquí no puede haber conexión con otro elemento por el cual la corriente se pueda dividir. ¿Ok? Solamente en el caso que de pronto haya una conexión a un elemento por el cual no pueda pasar corriente. Un switch abierto, un voltímetro. Sí, un voltímetro, recuerde que no deja pasar corriente, ¿no? Entonces, pero si hay un elemento como otra resistencia, por ejemplo, que haga conexión hacia otro punto y por ahí pasa corriente, ya las dos dejan de estar en serie. ¿Ok? Dejan de estar en serie. La diferencia de potencial delta V1, que sería hasta donde está la conexión, y delta V2, que sería desde la conexión hacia el otro, me darían la diferencia de potencial total entre el extremo de la primera y el extremo de la última. Por así decirlo, la diferencia de potencial del sistema está repartido en cada una de las resistencias que componen la combinación, ¿verdad? Esto es equivalente a tener una resistencia a la que llamamos resistencia equivalente, por la cual pasa la corriente, digamos equivalente, pero esta corriente y esta son lo mismo, porque lo que uno trata es de este sistema es equivalente a este. Por lo tanto, si pasa una corriente por aquí, es la que debería estar pasando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos esta? A partir de los valores de esta, como una suma, ¿no?, de las resistencias que componen la combinación. Eso cuando tenemos dos, ¿no? Cuando tenemos otra y otra y otra, la resistencia equivalente se va a encontrar como la suma de todas las resistencias que hagan parte de la serie. Bueno, pues R1 más R2 más punto suspensivo más R, cuando tenga N resistencia en serie. Nos damos cuenta entonces que la resistencia equivalente va a ser mayor que cualquiera la resistencia de la combinación. Entonces, si uno le hace la pregunta, ¿cuándo dos resistencias están en serie?
Quien decide eso es la conexión, ¿verdad? La conexión. Como consecuencia, la corriente es la misma a través de toda la resistencia. Esa palabra misma hace referencia tanto en valor como en que físicamente son las mismas cargas y portadores de carga que pasan por cada una de los frentes. No es que solamente sea 2 amperios y 2 amperios, sino que la corriente que pasa por esta también debe pasar por esta, la misma carga, el cubo de carga. Entonces, cuando me refiero a misma, es tanto en valor como que efectivamente, físicamente son las mismas cargas. ¿Por qué? Por ejemplo, en su caso, ¿verdad? Pueden tener varios circuitos del cuarto, de la sala, donde tengan bombillas idénticas que estén consumiendo la misma potencia, es decir, que pase por ellas un mismo valor de corriente, pero ellas no están en serie. Entonces no es el valor de la corriente, sino que físicamente la misma corriente. ¿Okay? La misma corriente. Pero mismo en valor y en que la carga que pasa por aquí es la misma carga que va a pasar por acá. Entonces, fíjense que la diferencia potencial de acá con esta es la suma de esta diferencia potencial de cada resistente. Aquí hay una ventaja y se da como el ejemplo de la serie de luces navideñas. ¿Se han visto alguna vez luces navideñas? Esas bombillitas de las luces navideñas no se pueden conectar directamente a la fuente. ¿Por qué? Porque ellas no resisten los 120 voltios de la fuente, pero si colocamos 100 bombillas, ya los 120 voltios están repartidos en cada bombilla. Si las bombillas son iguales, las diferencias potenciales también son iguales. Pero si ya son diferentes, entonces la bombilla que tenga mayor resistencia es la que va a tener mayor diferencia de potencial. Cuando están en serie. Entonces aquí sería como una ventaja, ¿no? En serie puedo usar elementos que no podría usar directamente a la fuente. Pero hay una desventaja, que también donde se dañe una, no se dañen todos, no funcionan las demás. ¿Cómo las leo? Como los focos que tienen luces LED. Si se daña un ledcito ya no funciona más de. Es decir, cuando se daña una bombillita, las demás no se dañan. Simplemente que no funcionan porque abrió el circuito. Entonces no hay corriente. No, simplemente que como abrió el circuito, entonces antes lo que hacía era que le ponían al hijo a que busque cuál es y para cambiar. Entonces tocaba ir probando una a una para y reemplazaban esa y ya otra. ¿Por qué? Porque abrió el circuito. Cuando se dañó una, no es que se dañen las demás, sino que las demás dejan de funcionar. Entonces esa es una desventaja. Por ejemplo, imagínense que las luces de un vehículo estén en serie, se dañen una en carretera de la noche, entonces
sería desventaja, no, ellas no están conectadas en serie. Por eso sería una desventaja, ¿ya? Donde deje de funcionar una, pues dejaría de funcionar la otra. Entonces ellas no pueden estar en serie, están en paralelo. Los teclados de la gana. Pero ese es más capacitivo. Los teclados. Ya dejaría de funcionar exactamente. Así. Dejaría de ser. Si se daña la A, entonces no podemos usar el resto de teclas. Muy bien. ¿Ok? Pero ojo, siempre le digo, lo que decide que están en serie es la conexión física, ¿no? Mucho antes de que la corriente sea la misma y mucho antes de que la diferencia de potenciales se repartida. Eso es consecuente. ¿Me comprende? Así como hicimos con los capacitores. La otra combinación es la combinación miren cómo se calcula, ¿no? Entonces fácil darnos cuenta que si por ejemplo este es de 6 ohmios y esta es de 3 ohmios, la equivalente es de 9 ohmios. ¿Están de acuerdo? 6, 3, la suma 9. La otra combinación es la combinación en paralelo. De tal forma que si al sistema entra la corriente I, ¿verdad? Recuerden que estos son partículas, ¿no? Que están flujo de partículas. Entonces, cuando llegan aquí a este punto, habrán unas partículas que se van por acá y habrán unas partículas que se irán por acá. Luego, estas corrientes no son iguales físicamente. Es decir, las partículas que pasan por R1 no pasan por R2. Y acá nuevamente se vuelven a encontrar para formar el mismo valor de corriente. Pero recuerden que son siempre partículas. Entonces, cuando están conectadas en paralelo, es combinación de resistores en paralelo. Entonces, en paralelo, las corrientes son diferentes. Rafa. Entonces esta será la resistencia equivalente, esta sería la corriente I, pero esta se forma con la suma de estas dos. Es decir, acá se reparte la diferencia potencial y acá se reparte la corriente. La corriente se reparte, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos esta resistencia si conocemos esta otra resistencia? Con la suma de inversos, como hicimos con los capacitores en serie. Es decir, que la resistencia equivalente se calcula con entonces sería 1 sobre R1 con la suma de inversos más 1 sobre R2 si tenemos 2, ¿no? Si tenemos 2. Si tenemos N resistores, quiere decir que sigue repartiendo la corriente en varias resistencias. Entonces lo que tendremos es que el inverso de la resistencia equivalente se debe calcular como una suma de inversos, desde igual a 1 hasta el número de resistencia. O sea, que es diferencia que estén. Sí, seguimos por bandos. Pero ¿qué es lo que hace que estén en paralelo? No es que reparta las corrientes, es estas dos conexiones. Esto es lo que hace que las resistencias estén
en paralelo, mucho antes que se reparta la corriente. Eso sería entonces que consecuencia. Ustedes fíjense que todas están conectadas a la misma diferencia, es una única diferencia de potencial y lo que se reparte es la corriente. Acá es una única corriente y lo que se reparte es la diferencia de potencial. Si esta es 6 y esta es 3 ohmios, entonces ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Suma de inversos, ¿no? Entonces sería un sexto más un tercio de ohmio. Entonces sería 6 ohmios, 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Ya está, yo supongo que ustedes saben hacer esto. Pero raro. Más 6 entre 3 a 2 por 1, 2. Esto da 3 sextos. Y por lo tanto el inverso, la resistencia equivalente sería 6 entre 3, 2 ohmios. ¿Te parece? Si hay otra, agreguen otro término de inverso y otro término dependiendo de cuántas tengan. ¿Ok? ¿Listo? Así se calculan las. Y la otra combinación es la combinación mixta. Combinación mixta. Y resulta que en combinación mixta no vamos a tener una sola expresión. ¿Por qué? Porque va a depender de cada problema. Cada problema va a traer su propio, para la redundancia, propio. ¿Sí? Entonces, cuando hay una combinación mixta, ¿qué hacemos? Vamos por partes. Tal como hicimos con los capacitores, ¿se acuerdan? Tal como hicimos con los capacitores. Ok, la combinación mixta, entonces vamos a hacer un ejemplo. Combinación mixta. ¿Quién no ha tomado el hágale ahí porque vamos a. ¿Listo? Y le salió rápido. No lo puedo. Tampoco. Ok. Bueno, entonces para la combinación mixta vamos a tomar este ejemplo que está en el texto. Está, digamos que está desarrollado, pero no sabemos cómo. Mire aquí, aquí. Si llamamos R1, R2 y R3 y el sistema está conectado a una fuente, ¿no? ¿Ok? Esto que está allí, R1 y R2, recuerden, R1, R2 y R3. Uno no podría decir que R1 y R2 está conectada en serie por lo que le dije aquí, que se metió la conexión con R3 y dejan de estar en serie, ¿no? Lo mismo R1 con R3, no podemos decir que están tampoco en serie. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace ahí?
pues entonces uno analiza cómo está la situación, por ejemplo, entre R2 y R3. R2 y R3. Ojo que ese punto 6, si yo tengo algo como esto, R1, R2, y aquí algo así, ahí también tengo la misma situación, no siempre el dibujo va a ser así como está allá, que hace ahí como un rombo, ¿no? Una especie de rombo, no es, pueden ser también de esta forma. Ok, entonces aquí lo que tenemos es que R2 y R3 están en paralelo. ¿Ok? ¿Cómo es aquí? Entonces, se redibuja el sistema y el sistema es equivalente a este. ¿Ok? Donde la resistencia interna están diciendo que es cero, quiere decir que la fuente es ideal. Fuente es ideal. Ok, entonces miren, el sistema que es equivalente a este, donde este es R1 y este es R23. Así es. ¿Sí? R23. Ahora, ahí ya dice, es de 2 ohmios. ¿Cómo surgió ese 2 ohmios? Pero pues surgió como hicimos aquí en esta, ¿verdad? La suma de inversos. La suma de inversos, que efectivamente yo aquí, yo coincide, ¿no? Coincide 6 y 3. Esto no lo tenía yo pensado, premeditado. Entonces ya saben dónde surgió este 2. ¿Verdad? Ahora, lo que tengo es que estas dos están en una conexión como esta, ¿no? Están en una conexión como esta. Luego, estas dos están en serie y me forman ya finalmente esta resistencia equivalente. ¿Cómo surge este 6? De la suma de estas dos. ¿Sí? Entonces ya hemos reducido el sistema. Es decir, aquel circuito es equivalente a este y es equivalente a este. Ya cuando está reducido, entonces me pueden hacer cuál es la corriente en el circuito, es decir, cuál es la corriente aquí. Fíjense, cuando tenemos una sola fuente, ya sabemos cómo va a ser la corriente, ¿no? Entonces esta sería la equivalente y esta sería la equivalente, la corriente equivalente. Entonces ya cuando tenemos la diferencia potencial y la resistencia equivalente, podemos decir la corriente en el circuito. Entonces la corriente en el circuito sería la que entrega la fuente, ¿no? Entonces sería I equivalente, sería igual a la diferencia potencial por la resistencia equivalente más la resistencia interna, ¿no? Siempre hay que agregar la resistencia interna, pero en este caso esta resistencia es cero y la diferencia potencial es el valor de la T, entonces sería la resistencia equivalente y esto sería, ¿cuánto es la resistencia? La fuente 18 voltios. 18 voltios sobre la resistencia equivalente 6 ohmios y esto da 3 amperios. Ya por eso es que esta corriente, están diciendo aquí que es 3 amperios
y la diferencia potencial es la misma que la fuente, entonces serían los 18 voltios. Esto está aquí. Ok, mire que aquí ya vamos de regreso, ¿no? Aquí vamos de regreso. ¿Ah? Vamos de regreso, pero vamos en orden, ¿no? Entonces, ahí que dijimos, primero, R2 y R3 están en paralelo. Ya, entonces R23 se calcula como 1 sobre R23 sería 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Esto es 3. Y entonces R23 es el inverso. 6 entre 3, perdón. Ohmio. Esto da 2 ohmios. Segundo, ¿cómo fue que hicimos para hallar este 6? Sumamos ahora en serie Sí, R1 y R2. pero ¿qué es lo que es? Es R1 y R23 que están en serie. Entonces, como están en serie, R equivalente será la suma de R1 más R23, y esto es 4 más 2. 2. Esto da 6 ohmios. Y esta fue la que usamos para hallar esto. ¿Ok? Y esto me da entonces esto, y ahora vamos a regresarnos a esto. Y luego a aquello. ¿Cómo nos regresamos? Por los mismos pasos, ¿no? Por los mismos pasos. Entonces, 2 asteriscos para Profe, ¿y si es posible hacer eso sin saber cómo es el circuito? O sea, no es posible, ¿cierto? no lo recomiendo. Para los muchachos que les gusta hacer todo en la mente, O sea, no necesariamente que sea en la mente, sino que me imagino que va a no, porque es un proceso, ¿cómo lo hace? Recuerden que cuando está, O sea, para poder regresarse primero hay que primero tiene que mirar de cómo viene para poder. Es decir, cuando hay una combinación mixta, los procesos pueden cambiar, no es el mismo. No es el mismo, porque eso va a depender de la configuración que tengamos. ¿Sí? Aquí no es una pregunta tipo, ¿cuál es la corriente que pasa por tal resistor? Eso es lo que, miren, que tenemos que hallar la corriente. Estamos encontrando todo en cada parte. ¿Ok? Bueno, 2. Entonces me voy a regresar. ¿Por dónde me regreso? Por los mismos pasos, pero hacia atrás. Entonces, 2. Como R1 y R23 están en serie, consecuencia de estar en serie, misma corriente. Entonces, como R1 y R23 están en serie, tienen la misma, esta es consecuencia, ¿no? Tienen la misma corriente, ¿cuál? La equivalente, es decir, la que. Entonces quiere decir que I1 es igual a I23 y es igual a I equivalente y es igual a la que acabamos de hallar, 3 amperios. Entonces, con estos 3 amperios vamos a hallar las diferencias de potencial. Y entonces ahora el jueguito es
¿qué conocemos o qué desconocemos de la relación delta B igual a I por R en cada resistencia? ¿Sí? Delta B igual a I por R. Entonces, ya conocemos la corriente, ya conocemos la resistencia, vamos a hallar las diferencias de potencial. Entonces, ¿quién es delta B1? A la corriente general, la corriente equivalente, esa es la que solamente afecta a la R, ¿verdad? La R minúscula. O sea, Sí. solamente la R minúscula afecta a la R, a la corriente equivalente. Sí, porque esa es la única fuente Diferencial potencial. que hay. Fueran dos, Que habría otra R y afectaría la parte que va por ese segmento. Entonces, delta B1, ¿cómo hallamos delta B1? Sería I1 por R1. ¿Conocemos esto? Sí. I1, 3 amperios. R1, 4 ohmios. Esto da 12 voltios. Entonces, mírelo aquí. 12 voltios. Es decir, esto está ya, pero solo el esquema, no como tal. Entonces, 12 voltios. Y delta B2, perdón, delta B23 es I23 por R23. I23 es la misma. 3 amperios por R23, 2 ohmios. Esto da 6 voltios. Miren la suma. ¿Cuánto da la suma? 18, creo. No puede dar más de 18, ¿no? O sea, en un circuito no puede haber circuitos DC, no puede haber mayor diferencia potencial que la de la fuente. ¿Sí? No puede haber. Bueno, entonces quiere decir que ya aquí ya conocemos la resistencia, la corriente y la diferencia de potencial. Esta parte está ok. Y aquí conocemos la resistencia, la corriente y la diferencia de potencial. Esta parte está ok. Mire que aquí hemos hallado delta B1, ¿no? Y hemos hallado aquí delta B1. Esto, de acuerdo al esquema que lo pueden escribir como diferencia potencial entre A y C. Y esta la pueden hallar como la diferencia potencial B entre C y B. O sea, a veces lo da el libro, el texto así. No lo llaman como delta B1, porque este delta B1 es como nosotros lo hemos esquematizado. R1. ¿Ok? Entonces, si el libro le pregunta la diferencia potencial entre A y C, le están preguntando por una diferencia potencial que va a depender de cómo hayan llamado ustedes esa resistencia. ¿Verdad? ¿Por qué le digo yo? Porque yo llamé R1, R2 y R3. Pero si ustedes llaman R1, R2 y R3, también va a ser válido. Ustedes son libres de esquematizar a mí no me gusta ser rígido en ese sentido, porque ustedes, ¿ok? O sea, ustedes pueden hacer sus esquemas como quieran. Entonces, este delta B1, que es como lo hemos llamado, pues equivale a la diferencia potencial entre A y C, de acuerdo a como el libro lo plantea. ¿Ok? Listo. ¿Qué me falta? Casi no se logra ver, pero este es aquel mismo, ¿no? Entonces, este ya ha sido solucionado del paso anterior.
Y recuerden que esto es Z aquí. Aquí. Entonces, ahora ya conocemos la diferencia potencial entre estos puntos, ¿verdad? Y esto recuerden que es la combinación de dos resistencias en paralelo. Entonces, vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería 1 asterisco, ¿no? 1 asterisco. Y es decir, entonces, R2 y R3 están en paralelo. Consecuencia, tienen la misma diferencia de potenciales. Tienen la misma diferencia de potencial. ¿Cuál? Delta B2, 3. Esto quiere decir que delta B2 es igual a delta B3 y es igual a delta B2, 3 y es igual a 6 voltios. 6 voltios. Entonces ahora, con esta diferencia potencial y los valores de la resistencia, voy a hallar ahora en la corriente. Esto quiere decir que I2, ¿cómo calculo I2? Por delta B2 sobre la resistencia 2. Esto es delta B2, es 6 voltios, y R2, 6 ohmios. Esto da 1 amperio. Como la corriente total son 3 amperios, quiere decir que los otros dos están pasando por el otro lado. Pero yo les recomiendo que lo calculen. Pero no tendría que ser como 5 y 1. ¿Por qué? Siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser la mitad? Se supone que debe ser. ¿Por qué la mitad? Se supone que era. Ellas, si tuvieran la misma resistencia, uno diría, bueno, sí, porque... ellos no tienen la misma facilidad por el uno por el otro. Y la corriente es inteligente. La corriente, la mayor cantidad de corriente se va por el camino más fácil. ¿Verdad? Que tiene menos resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo serían iguales? Cuando todas ofrecen la misma facilidad. Entonces sería delta B3 sobre R3, ¿no? Esto sería entonces los mismos 6 voltios sobre R3, pero R3 es 3 ohmios. 3 ohmios. Y esto da 2 amperios. La suma dan los 3 la corriente que está entregando. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Nos vamos aquí, conocemos la resistencia, la diferencia potencial y la corriente. Ok. Aquí, la resistencia, la diferencia potencial y la corriente. Está ok. Ya el circuito entonces está con toda la... Pero vamos a agregarle más. Potencia. ¿Verdad? Entonces me pueden preguntar por... Vamos a agregarle más, porque la cantidad de usar todo lo que se puede. Pueden preguntarme, por ejemplo, por la potencia consumida. Recuerden, aquí es potencia, porque es lo que se está consumiendo, es la energía que se está consumiendo en el instante. La energía por unidad de tiempo. Si ustedes quieren la energía, necesitan saber cuánto tiempo va a estar en funcionamiento. Es multiplicar la potencia por el tiempo.
para hallar la energía cuando uno Si yo, por ejemplo, pongo aquí un interruptor que se abre y se cierra entre Y como tengo que conectar con esta, aquí hay una, A y C. Entonces, la resistencia se cargaría y cuando yo cierre no, la resistencia no se carga. el punto está aquí. o sea, Y hay otro punto. La resistencia consume o no consume, pero ella no se carga. El capacitor sí puede cargarse. no había nada Ah. Bueno, entonces podemos preguntar por la potencia disipada por la resistencia de 6 ohmios. ¿Cómo calculamos esa potencia? Tenemos tres expresiones, ¿no? Tres expresiones para la potencia. Entonces la potencia disipada por la resistencia, ¿cuál es la de 6 ohmios? La 2, por la resistencia 2, entonces sería I2 al cuadrado por R2. Recuerden que hay tres expresiones, ¿no? Entonces esto es I2, ¿lo conocemos o no lo conocemos? Sí. ¿Cuánto es I2? Entonces sería un amperio al cuadrado por la resistencia 2 sería 6 ohmios. ¿Esto da? 1 al cuadrado da 1 por 6 da 6. ¿6 qué? Vatios. ¿Sí? 6 vatios de potencia. Ahora, si ustedes quieren energía, tendrían que multiplicar esa potencia por el tiempo que ha estado conectada. Si quieren energía. Sí, es decir, para saber cuánta energía ha consumido, necesitan saber cuánto tiempo ha estado en funcionamiento. Yo les dije que eso era lo que le cobraban ustedes Por hora. por hora, ¿no? Kilovatios Cobran hora. 1900. Ok, bien, listo. Entonces, esa sería otra pregunta que podría surgir. ¿Cuánta potencia se disipa en todo el circuito? ¿Cuánta potencia se disipa en todo el circuito? Entonces, escoger sería calcular la de la resistencia 1, la de la resistencia 2 y sumar. Pero allí me tocaría hacer tres cálculos, ¿no? La potencia 1, la potencia 2 y la potencia de la resistencia 3. Pero recuerden que hay algo que se debe cumplir en un circuito, que la potencia entregada debe ser igual a la potencia disipada o consumida. Entonces, nosotros explicando de lo que hacemos con capacidad, de que por ejemplo usamos las fórmulas, pero con la capacidad equivalente. Por eso, pero ese es en el. Entonces, la potencia disipada en el circuito. Fíjense que no estoy preguntando por una en específico, sino por el todo, ¿no? Por el todo, en el circuito. Entonces en el circuito yo me puedo ir a este simplemente. ¿Ya? La potencia disipada. Entonces lo pueden hacer, la potencia disipada en el circuito pueden hacer, como hay una sola fuente, esa única fuente debe estar entregando. ¿Ok? Es la única que está entregando energía.
Entonces, fíjense, yo tendría que hacer aquí suma de I cuadrado por el resistir desde I 1, en este caso hasta 3, porque hay 3 resistencias, ¿no? Esa sería la potencia disipada. No hay fuente, recuerden que había aquí una suma de I sub J por E sub J de las fuentes que están consumiendo. Desde J igual 1 hasta el número pero esto aquí no hay fuentes consumiendo porque hay una sola fuente. Entonces, cuando hay una sola fuente, esa fuente siempre debe estar entregando energía, es la única. ¿Ya? Entonces, este término no existe en este caso. No existe en este caso. Entonces, como se debe cumplir que la potencia disipada debe ser igual a la potencia entregada. Potencia disipada debe ser. Entonces yo puedo hallar la potencia disipada vía potencia entregada. Es decir, si hago esta me tocaría hacer 3 cálculos. Pero si hago esta, nomás sería un cálculo porque hay una sola fuente. Entonces, ¿cuál hacen ustedes? Uno hace la más fácil, ¿no? Siempre trata de ser más eficiente. Entonces hagamos la potencia disipada debe ser igual a la potencia entregada y por lo tanto sería la corriente equivalente por la FEI en este caso. Esto sería entonces que sería ¿cuánto es la corriente? 3 amperios por el valor de la FEI, 18 voltios, esto da 54 vatios. O sea que en el circuito están podría correr la corriente equivalente y la potencia equivalente también da lo mismo. O sea, cuando ves todo el circuito. Ajá. también. Sí, es que hay tres expresiones y las 3 deben llevar al mismo valor. Hay 3 formas. O sea, ahí está haciendo lo mismo. Potencia entrega igual a potencia. Sí, pero cuando hago por acá sería la potencia disipada por todo el circuito. Ok, entonces miren ahora, si hubiésemos calculado esto, la potencia disipada también la hubiésemos podido calcular por lo siguiente. I1 al cuadrado por R1 más I2 al cuadrado por R2 más I3 al cuadrado por R3. Pero aquí significa que debo calcular la potencia de cada resistencia. ¿Ok? Esto lo conocemos, ¿no? Vamos a mirar aquí. ¿Cuánto es esta corriente? 3 amperios al cuadrado. ¿Cuánto es R1? 4. Más. ¿Cuánto es esta? 3. La corriente. Bueno, creo que esta fue la que hallamos, ¿no? Y 2R2, bueno, ya no vamos a calcularla. Aquí es 6 vatios. Ya se la calculamos. Más. ¿Cuánto es esta? 2 amperios al cuadrado por R3. 3
3 ohmios. Entonces esto sería 9 por 4, 36 vatios, más los 6 vatios que llevamos del más, y aquí sería 4, ¿verdad? Por 3, 12 vatios. La suma, 54 vatios. Es decir, tienen varias opciones para hallar la potencia disipada. Coger toda la que se consume o coger la de la equivalente, o coger la de la fuente, ¿no? La de la fuente. Ahí está. Esto simplemente era para comprobar, ¿no? Que daba, no es que la tenían que calcular, sino que para que vean que hay varias opciones para hallar la potencia disipada en el circuito. ¿Ok? Sí. Ahora vamos a ver lo de la fuente de consumo. No, pero ese es cuando hay más de dos, pero cuando hay más de dos es mejor trabajar por otro método que vamos a ver más adelante. Bueno, yo les voy a dejar este de tarea a ustedes, vean. Ahí. Todo el profesor. Todo el profesor, todo el tiempo el profesor en el taller. Ustedes no se cansan. Primero se resuelve Bueno. Creo que se suma. Sí, se suma, después se hace más Ya. Parece difícil, pero creo que está fácil. Bueno, no, sí es verdad, tienen toda la razón. La fórmula. Ahí está, mire, esto es una única fuente. Mire lo que están preguntando, ¿no? La corriente en el resistor de 20 ohmios y la diferencia potencial entre los puntos A y B. Solo la diferencia potencial entre los puntos A y B. Ustedes marcarán como R1, R2, R3. Entre los puntos A y B hay 3 resistencias, eso estaría en paralelo, ¿cierto? Esas tres. ¿Cuáles 3? O sea, la de 10, 10, 10, 10 y 5. La aquella de 10, usted no puede decir que está en paralelo. No, porque está la fuente, ¿cierto? Ajá. Entonces O con estaría lo en paralelo que solamente. emiten acá. Cuidado, ustedes van a confundir dos resistencias que están, no, que yo creo que está en serie. No, tiene que estar en serie. Exacto, pero entonces La de 10 ohmios no sería la resistencia interna a la fuente. Lo podría tomar como resistencia interna, pero no. No es. Sí, pero la podría tomar, pero no, esa es. Claro, entonces quedaría 10 y 5 en paralelo. 10 y 5 en paralelo. Y entonces cuando ya tengamos esa, quedaría la de 10. O sea, es que no. ¿Cómo quedaría la de la que está? 10 y 5 están en paralelo, ¿no? Exactamente. 10 y 5 están en paralelo. Y esta Esas son series. están en serie. conectadas. Entonces yo podría primero reducir esas dos y me quedarían entonces 3 en paralelo. Me quedaría la de 10, la de 5 y la combinación. Ah, sí, sabes. Ya, Con en eso paralelo. solo entonces ¿Ya? eso se puede. Y al final sería solamente hacer la de paralelo. Sí. O reduzco estas dos que están en paralelo y quedaría en paralelo con esta de acá. Igualmente hay varias maneras de resolverlo. Hay varias maneras, pero correctamente. Ya, si usted dice, es que 10, aquella de allá, con 5, aquella de acá, están en serio. Bueno, yo sé agregar la respuesta. Entonces, sí, usted lo hizo. Profe, no nos puede agregar la respuesta para saber si está bien o no está mal. Hicimos bien. No. Ah, pero ¿y cómo vamos a saber si lo hicimos bien o no?
Tienen que estar seguros de lo que hacen. ¿Usted cree que un arquitecto va a preguntar, ¿será que ese edificio que yo hice está bien? ¿Será que el ingeniero va a decir, ¿será que ese puente que yo hice está bien? Pero pero es que uno lo confirma en el simulador, exacto. Yo puedo pasar seguro un simulador, ¿verdad? Sí. Me enseña bien, yo voy a estar seguro que está bien. La puede tomar y da lo mismo porque es agregar la ya, pero es una resistencia. No, porque puede que le den una resistencia. Algo combinar la de 10, se lo ponen al lado del. Sí. Creo que sí, Pero significa que va a estar en serie, esa va a estar en serie con la combinación del resto. Siempre. Ok. Bueno, jóvenes, resulta que hay ocasiones en que la resistencia puede que ni estén en serie, ni estén en paralelo, ni sea una combinación que se pueda reducir por una combinación misma. ¿Cómo es eso posible? Ni están en serie, ni están en paralelo, ni se puede reducir por una combinación misma. Eso ocurre cuando en un circuito hay más de una conexión. O sea que dependiendo de la configuración, podría suceder que el sistema no se puede reducir. No se puede reducir. Pero hay tendencias para hacerlo. Bueno, este se puede reducir. Se puede reducir. Claro. Y entonces para eso es que se aplican las reglas de Kirchhoff. Sí, ya. Las reglas de Kirchhoff. Es decir, claro que esto que se puede reducir también se pueden hacer por reglas de Kirchhoff. Pero ahí no lo recomiendo porque las reglas de Kirchhoff es como un método más avanzado como para dedicarlo a eso. ¿Ok? Entonces, ahora se van a dar cuenta. Entonces, fíjense, para poder aplicar uno la regla de Kirchhoff uno debe tener dos conceptos claros. El concepto de nodo y el concepto de malla. El concepto de nodo y el concepto de malla. Miren cómo está escrito malla. No es con Y, ¿no? No, porque es que lo escriben, a veces lo escriben. Yo dije, y lo escribí. Malla. ¿Sabes qué es un nodo? Miren, en un circuito hay puntos, en donde la corriente puede tomar varias opciones de camino de conducción. Por ejemplo, el punto A y el punto B son nodos. El punto A y el punto B son nodos allí. ¿Ok? En ese circuito de la tarea. Pero no lo vamos a hacer por regla de tiempo. Entonces, ¿qué es un nodo? Es
un punto en el circuito en donde la corriente puede tener varias opciones de conducción. Entonces, en un nodo puede haber lo siguiente, que haya, recuerden, un nodo es un punto de soldadura, es un nudo, es cualquier punto en donde yo haga una conexión y pueda tener varias corrientes, ¿verdad? Pueda tener varias corrientes. Por ejemplo, si esta es la corriente 1, esta es la corriente 2, esta es la corriente 3, esta es la corriente 4 y esta es la corriente 5. O sea, yo exageré allí. Profesor, que si uno debe tener Mínimo tres corrientes. ¿Ok? Es decir, el punto que puede estar dibujado en un circuito por donde no haya división de corriente no puede ser considerado nodo. En el nodo siempre va a haber varias opciones de camino de conexión. Bueno, este sería un nodo. En un nodo están involucradas varias corrientes. ¿Ok? Varias corrientes. Entonces, eso es un nodo. Una malla es cualquier trayectoria cerrada en el circuito. Cualquier trayectoria cerrada en el circuito. ¿Ok? Entonces, en este esquema, por ejemplo, en el primer esquema, fíjense que en el primer esquema, fíjense que en el punto A y el punto B son puntos en donde una corriente puede tomar varias opciones de camino. ¿Ok? Punto A y el punto B. Esos son nodos. Pero el punto C, el punto C y el punto D no son nodos porque ahí no hay división de corriente. Es decir, es un solo segmento y por un solo segmento debe pasar una sola corriente. Entonces, pueden estar dibujados los puntos, pero esos puntos no son nodos. ¿Ya? ¿Qué hace que sea nodo? Es que haya diferentes opciones de camino de conducción de las posibles corrientes. ¿Ok? ¿Y una malla qué es? Una malla es cualquier trayectoria cerrada que se pueda formar en el circuito. Entonces, en un circuito pueden haber varias mallas. ¿Puntos están en paralelo? No. Eso no es lo que define que sea. En la segunda malla, el punto B sería un nodo. El punto B es un nodo, el punto A también es un nodo, el punto C es un nodo. Los puntos C el punto y F D no serían nodos. es un nodo. Ya, entonces no lo pueden mirar por allá de que estén en paralelo. F y Y no serían nodos. E y F no son nodos. E y F no son nodos. ¿Por qué? Porque hay una sola corriente por cada segmento dependiente. ¿Ok? Entonces, ya saben que es un nodo, ¿no? No, un nodo, que es el punto en donde la corriente puede tener varias opciones de camino. Por así decirlo, entonces, si llega una corriente, esa corriente se puede dividir por varias caminos. Pero no es solamente que lleguen una sola, es posible que lleguen varias corrientes. ¿Okay? Y una malla es una trayectoria cerrada. Entonces, por ejemplo,
yo puedo hacer esta trayectoria F, A, B, D, E, F. Es cerrada. Puede ser F, A, B, C, D, E, F. O puede ser B, A, C, B, cerrada. Es decir, cualquier trayectoria cerrada que usted pueda formar en el circuito es una malla. Es una malla. Y un circuito puede tener varias mallas. ¿Ya? Puede tener varias mallas. Entonces hay una regla con los nodos y hay una regla con las mallas. Entonces la regla de Kirchhoff, regla de Kirchhoff de los nodos. Lo vamos a representar, regla de Kirchhoff de los nodos. Entonces miren cuál es la regla. La suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. La suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. Se representa así: la suma de las corrientes en un nodo, esta n no es de nodo, sino el número de corrientes asociadas a un nodo. No es todas las corrientes en el circuito, ojo a eso. Es solo las asociadas con ese nodo. Pero ¿por qué cero? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos a por qué cero? Eso supone que se... Ah, pero es ahí, es igual a 0. Es ahí porque hay una convención. Entonces uno dice, pero oiga, ¿cómo así que la suma me va a dar 0? ¿Por qué? Porque van a haber corrientes que vamos a tomar negativas y vamos a haber corrientes que vamos a tomar positivas. Ah, entonces eso tendría que ver el sentido De cómo van la malla. de cómo van en el nodo. Cómo van en el nodo. Es decir, si esto es igual a 0, para que una suma me dé 0 es porque hay unas cantidades que son positivas y otras que son negativas, ¿no? Para que me pueda hacer ¿ves? Entonces las corrientes que llegan las vamos a tomar como positivas y las corrientes que salen las vamos a tomar como negativas. Entonces en este caso, en este nodo que he dibujado allí, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Esa ecuación me quedaría I1 está llegando I2 está llegando menos I3 que está saliendo menos I4 que está saliendo más I5 que está llegando igual a 0. Entonces esa es la ecuación en ese nodo que hemos dibujado allí. Esto también se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Suma de corrientes que llegan es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ya? Pero la regla es suma de corrientes igual a 0. Entonces recuerden que aquí hemos usado una convención, ¿no? ¿Cuál es la convención? Las corrientes que llegan son positivas y las corrientes que salen son negativas. La pregunta es, ¿y las corrientes son negativas? No, eso es en esa ecuación. Las corrientes serán 2 amperios, 3 amperios y no menos 3 amperios. Simplemente es ahí. Sí, puede tener como magnitud física de amperios. Sí, aquí. Como que de 3 amperios en una corriente. Sí, claro. ¿Y por qué no 3 amperios? En el adaptador hay los adaptadores, hay 2 amperios, 2.5 amperios. O sea, ¿por qué no puede ser? Pero lo que yo digo es como, por ejemplo, como un adaptador puede entregar 5 amperios. No, por eso le estoy diciendo, es simplemente una convención.
Ya, Y fuera de la convención. no, o sea, siempre es una corriente. ¿Sí me comprenden? En otro caso, le estamos dando el signo, es por un sentido. Si va entrando, si va saliendo. ¿Cierto? Ok. Bueno, entonces, esto es, ojo, y esta es una ecuación para cada nodo. Cada nodo tiene su propia suma, ¿no? Y resta. No todos los nodos van a... ¿Por qué? Porque en otros nodos pueden haber otras corrientes que no sean las mismas. Entonces, ojo, esto es en un nodo, no en todo el circuito. Yo voy a decir, la que pasa por aquí tanto, eso es solo las corrientes involucradas al respectivo nodo. Y cada nodo tiene su propia ecuación. ¿Okay? Entonces, acá, ¿qué ocurre en una malla? Hay otra regla que es regla de Kirchhoff de las mallas. Y es, ojo atentos ahí, porque esta ya involucra más. Allá es solo corriente, y en una malla pueden haber resistores, fuentes, capacitores, inductores, pero todavía no vamos a ver inductores. Entonces, en una malla, la suma de las diferencias de potencial, en una malla, la suma de las diferencias de potencial es igual a 0. Esta N, recuerden que esto es por cada corriente y esto es por cada dispositivo en la malla. La suma de las diferencias de potencial en una malla es igual a 0. Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que una suma me va a dar 0? Porque hay unas que son positivas y unas que son negativas. Es la única forma. Si yo sumo y me da 0 porque algunas están sumando, otras están restando, ¿no? O todas son 0, pero no tiene gas. Eso sería un circuito apagado. ¿Cómo? No, a mí se lo tiran. Así tampoco, no es que le cae la borradera, que no puede ser así. Entonces, a ver, diferencia potencial. Estas diferencias potenciales, entonces, ojo, puede deberse a fuentes, a resistencias, a capacitores, a inductores y a cualquier dispositivo que haya por ahí, dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con resistencias. Entonces recuerden que en resistencia la diferencia de potencial será I por R, ¿recuerdan o no? ¿Verdad? Entonces ahora es, ¿cuándo esto es positivo y cuándo es negativo? ¿Cuándo esto es positivo y cuándo es negativo? Entonces recuerden que si yo tengo una resistencia por el cual está pasando una corriente, ¿verdad? Ya sabemos que la corriente siempre va a ir del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Entonces, se supone entonces que si la corriente es así, este es como si fuese el positivo. Positivo es como referencia a mayor potencial y esto hace referencia a menor potencial. Entonces, si yo estoy sumando en un sentido, pero recuerden que puedo sumar así o puedo sumar así. Entonces, cuando yo esté sumando y pase por la resistencia de un mayor potencial a un menor potencial, ha ocurrido una pérdida de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial será tomada como negativa. ¿Ok?
Pero si yo hago la suma pasando de menos potencial a un mayor potencial, quiere decir que voy en contra de la corriente. Yo he obtenido es una ganancia de potencial, y por lo tanto esa diferencia de potencial será tomada positiva. ¿Ok? Será tomada positiva. Entonces quiere decir que delta B será negativo cuando atravieso la corriente, la resistencia en la misma dirección de la corriente. ¿Sí? Y será tomada positiva cuando la atraviese en sentido contrario a la corriente. Entonces quiere decir que delta B será menos I por R si la sumo hacia acá, y más I por R si la sumo hacia allá. ¿Es raro eso? Esa es convención. Con una sí. Con una sí. Ahora miren, ¿qué me puedo encontrar con una fuente? La diferencia de potencial en una fuente es el valor de la J. ¿Yo no? Ok. ¿Y una fuente qué es? Una fuente es algo como esto, ¿no? Que también tiene su más y tiene su menos. El orden depende del esquema que ustedes. Entonces, si sumo la diferencia de potencial y paso de más a menos, estoy perdiendo. O sea, tengo que restar. Pero si sumo de menos a más, estoy ganando. Entonces debo colocarla positiva. Ahora vamos a hacer ¿qué me puedo encontrar también? Con un capacitor. ¿Capacitor o capacitores? ¿Cómo es la diferencia de potencial en los capacitores? Carga sobre C. Y un capacitor es un capacitor igual una placa positiva y una placa negativa, y ocurre lo mismo. Si pasan de más a menos, deben restarla, y si pasan de menos a más, deben sumar. Esa es la convención. Eso es lo que hay que respetar. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué hora es? Resuelva ese, profe, en B. Eso no lo puedo resolver. ¿Por qué no? Pone valores. Eso no lo puedo resolver porque no hay valores. Pone valores. Entonces, a ver, entonces tocaría aquí dibujar corriente. Este sí tiene. Entonces, aquí habría una corriente. Aquí habría una. ¿Cuáles son nodos? A, C, De A, B, C y D. D. A, D son nodos. B y C también son nodos. Entonces quiere decir que si le colocan aquí una corriente I1 se va a dividir en dos aquí. ¿Ya? I1, entonces aquí I2 e I3. ¿Verdad? Ahora, aquí también va a haber otra corriente. Aquí también va a haber otra corriente. Entonces ya va a ser diferente a esta y a esta. Pero ahí hay ¿Qué sentido se hace corriente? ¿Cómo? ¿Cómo se daría esa corriente? La de R. La de R. R la que está a la mitad, la que está a la mitad, hacia la mitad. Esa aquí también. Aquí. Porque si esta resistencia no es igual a esta, debe haber una diferencia potencial entre estos dos. Entonces la que es mayor le entrega, sí, ok. Sí. ¿Sí? O sea, si son iguales, aquí no hay corriente. ¿Ya? Si R1 es mayor a R2, entonces la corriente va desde R1.
exacto, porque la corriente siempre es inteligente, va de mayor potencial a menor. Ok, en ese caso entonces, en el punto C, Sí. entrarían dos y saldría uno. Si en el caso que yo el compañero. Sí, me remonta. pero esto, a ver, esto fue dibujado para poder entender el concepto de nodo y el concepto de malla, que son nodos. Ahí no hay valores, eso simplemente era para eso. Hay un problema que es el que vamos a hacer con valores numéricos. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? Aquí no nos van a preguntar que cuál es la resistencia equivalente, porque esto no se puede solucionar por resistores en serie y paralelo. ¿Ok? Eso es. Entonces vamos a hacer el ejercicio este que está aquí. Este que está aquí. Ahora fíjense que estas tres resistencias ni están en serie ni están en paralelo. ¿Verdad? Hay dos fuentes, estas resistencias ni están en serie ni están en paralelo. ¿Cómo? ¿Qué es? A eso nosotros lo vimos, los símbolos usados en un amperímetro. Sí. Y la B, un voltímetro. Entonces, a ver, mire, tenemos dos fuentes, una se conoce, otra se desconoce. Me dicen que el amperímetro está marcando 2 amperios. Él mide 2 amperios, quiere decir que la corriente que está pasando por esta de 5 ohmios es 2 amperios. Pero hay dos corrientes desconocidas. Entonces, solucionar un circuito es encontrar corrientes, resistencias y fuentes. Sin determinar, eso es un circuito. Y ya si se conoce eso, pregunten por el resto. Después que ustedes tengan resistencias y corrientes, puede hallarse cualquier otra cosa. Entonces, en un circuito, cuando vamos a solucionar el circuito, ¿verdad? Lo que tiene que hallar uno son valores de resistencia, fuentes y corrientes. Si se desconoce la regla de Kirchhoff, me debe dar la solución. Y debemos formar un sistema de ecuaciones de acuerdo al número de incógnitas que tengamos. Entonces, si tenemos 2, debemos buscar 2 ecuaciones. Si tenemos 3 ecuaciones. ¿Usando qué? Las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? Las reglas de Kirchhoff. El texto en este ejercicio me está dando el sentido de las corrientes, pero es posible que no me la den, ¿verdad? Es posible que no me la den. Entonces ustedes lo asumen, ¿verdad? Ustedes lo asumen. Aquí yo supongo que el texto sugiere estos dos sentidos, porque si esta es una fuente, lo que uno espera es que ella entregue una corriente y que esta fuente también entregue una corriente. Pero recuerden, esta corriente que sale debe ser la misma que llega aquí. O sea, sale del positivo y entra por el negativo. ¿Ok? Entonces el ejercicio dice que el amperímetro marca 2 y que determine las corrientes I2, I3 y el valor de la P desconocido. Tengo 3 incógnitas. ¿Qué necesito? 3 ecuaciones. Necesito 3 ecuaciones. ¿Ok?
Entonces, distingo cuáles son nodos, sería este y este, y vamos a marcar aquí, este es el punto A, este es el B, pongamos que este es C, que este es D, que este es E y que este es F. Esas letras que he colocado allí no son valores, ¿no? Son simplemente puntos de referencia, puntos para yo ubicarme en el circuito. Ok, entonces, ¿cuántos nodos tengo? 2 nodos. ¿Cuántas mallas tengo? 2. Tienes 3 mallas. Sí, porque se ve Una malla es cualquier trayectoria. Sí, tiene 3 manos. Cualquier trayectoria cerrada. La toda dentro y la de afuera. Entonces, esta ¿ok? Bueno, entonces aplico R, K, N en el nodo. ¿Cuál es el nodo? Nodo E. Nodo E. ¿Ok? Aquí. Entonces me ubico aquí. Está llegando I1, está llegando I2, y por aquí debe salir I3. Debe salir I3. ¿Ok? Debe salir I3. Entonces, ¿cómo es la ecuación de nodos en este nodo? I1 más I2 menos I3. Recuerden entonces que también lo puedo escribir I1 más I2 igual a I3, ¿no? Entonces esto es igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Mire que si yo aplico la regla de nodos en el nodo C, piense que ahora es I1 está saliendo, I2 está saliendo e I3 está entrando. Entonces la suma, la ecuación de nodo ahí sería I3 menos I1 menos I2 igual a 0, o combinación de esa forma, ¿no? Menos I1 menos I2 más I3 igual a 0, es decir, es la misma ecuación, pero la ecuación en el nodo E es equivalente a la ecuación en el nodo C, así que no tiene sentido aplicar reglas de nodo en 2 nodos que son equivalentes, porque me dan la misma ecuación. Es decir, no me adiciona información. Entonces tengo una ecuación, pero ¿cuántas necesito? 3. Ya no voy a aplicar en el otro nodo, porque entonces ahora ¿qué hago? Aplico reglas de Kirchhoff de la malla y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a tomar esta malla B, D, C, E, B. B, D, C, E y B. ¿Cierto? Ustedes me pueden decir, pero ¿y por qué no al revés? Sería B, B, C, D y B. Cualquiera de las dos me llevará la misma ecuación con la diferencia de 5, no más, pero va a ser la misma ecuación. Entonces no tiene sentido hacer los dos sentidos, sino una sola. Voy a usar cualquiera. La primera, sí. La primera. Entonces vamos a hacer esta, ¿no? Esta. Entonces, atento que aquí es donde está la situación. Entonces voy a ir por este camino. Al encontrarme de B a T, me encuentro con una resistencia y con una fuente, ¿no? Si la corriente es así, fíjense que voy en contra de la corriente y de más a menos en la fuente.
¿Ok? Entonces, a ver, de acuerdo a lo que yo le expliqué allá, ¿cómo me quedaría la ecuación de May? Estaría ganando potencial en la resistencia. No. Si voy en contra de la corriente. Sería positivo. Sería positivo. Sí, entonces sería más, O sea, sería B más, y voy a llamar aquí R1, R2 y R3. ¿Ves cómo sería? Y más I1, R1. ¿Están de acuerdo? Más. Ok. Después paso de más a menos. Menos. E1. Voy a llamar esto E1, ¿no? Y este E2. Es el desconocido. Entonces, más I1R1 menos E1 y llegué a D. De D a C no hay nada. De C a E está un amperímetro que a mí no me han dicho nada de ese amperímetro. Ese amperímetro entonces es ideal. Sí, pero lo único es que me está diciendo cuánto mide, pero no me dicen de su resistencia. Él podría tener resistencia. Él podría tener resistencia y habría que agregarle. Entonces, menos E1, ¿qué ocurre aquí en la resistencia 2? También voy en contra de su corriente. Sería entonces más I3 por R2. Llegué a E. De E a B no hay nada. Igual a 0. Este sería mi segunda ecuación. Necesito otra ecuación. Entonces, ¿qué pasa si hubiese hecho por este lado? Por este lado esto hubiese sido negativo, positivo, negativo. Es la única diferencia. ¿Por qué? Porque estoy recorriéndola al revés. Multiplicando una vez lo de los signos ahí. Ojo, que tiene que tener claro es esto que hablamos aquí. Por eso, y para la resistencia. Para la resistencia es, si paso de más a menos, quiere decir que voy en el sentido, Lo que determina es la posición, digamos, es el sentido de la el corriente. sentido de la corriente que va a la frente. No, la que pasa por ahí. La que pasa por ahí. La que pasa por aquí. La que pasa por aquí. No, En esa resistencia, por ejemplo, ¿cómo sería la marina? ¿cuál? En la primera. En esta. Sí, por eso. Mire que voy de B a D. Ajá. De B a D voy en contra de la corriente. Entonces quiere decir que voy de menos a más. Porque el de mayor potencial, de acuerdo a la corriente que yo he dibujado, que no necesariamente es el correcto, porque puede ser que esté incorrecto, y ahora le explico qué es lo que ya, de acuerdo a este sentido que yo he dibujado de la corriente, o que el libro ha dibujado, quiere decir que para la resistencia este tiene mayor potencial. Entonces voy de menos a más. Pero a mí no me gusta que le coloquen esto, sino que lo lleven como que la corriente siempre va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Es decir, una resistencia no tiene polaridad. La polaridad es en el sentido de la corriente, sí, pero una resistencia no tiene polaridad. Ok, bien, entonces tenemos aquí. Ahora, ¿qué hago? Necesito otra ecuación porque tengo tres incógnitas. Entonces aplico RKM en otra malla. Profe, una duda, porque ahí es menos E1. Porque paso de más a menos en la fuente. Porque cuando vaya de aquí para acá tengo que mirar qué está pasando
con las corrientes en la resistencia y con las polaridades en la fuente. Entonces aplico en qué malla. ¿Cuál malla? Puede ser así o puede ser así, como quieras. Pero ya no vamos a seleccionar una E, S, A, F, E. Ok, entonces en este sentido, E, C, A, F, E. Ok. Entonces, cuando vaya de E a C, me encuentro con una resistencia que mire cómo la estoy recorriendo ahora, en el sentido de la corriente, ¿no? Entonces iría entonces de más a menos, quiere decir que eso es menos. Y 3 por R2, ¿verdad? Más. En la fuente, en el perímetro no ocurre nada, de C a A no hay nada, Más C2. de A a F hay una fuente que de A a F la estaría pasando de menos a más. Sería positivo, entonces sería más E2, y aquí estaría recorriendo la resistencia en el sentido de la corriente. Sería negativo. Sí. Ojo, este más no es el mismo más de la fuente. Este más es el polaridad de la fuente, este más es indicando que este lado de la resistencia está mayor potencial que este lado. No es el mismo. Esto y esto no es porque estén, sino porque el sentido de la corriente entonces sería aquí ¿qué? Menos I2 por R3 llegué a F, de F no hay nada, igual a este sería mi tercera ecuación. Sería mi tercera ecuación. Entonces fíjense, ya aquí la parte de la física terminó y viene ahora el álgebra lineal, porque toca solucionar el sistema 2×2 o 3×3 o 4×4 o 6×6. Ya pegado yo, dale. No, es que ya, si yo lo que quiero es mirar cómo aplican ustedes la regla de Kirchhoff, hasta aquí me lo dicen. Si lo saben o no lo saben. Ya, ahora viene solucionar el sistema y ese es el resultado. Ese sería. ¿Sí pasaron álgebra? Sí. ¿Ganaron álgebra? Sí, tienen una brava. 4, 5 y... Ok, entonces es solucionar el sistema de 3 ecuaciones. Recuerden que las incógnitas son I1, I2 y I2. O sea, se supone que esas serían 2 mallas, pero no faltaría la malla o sea, sería sumar solamente. Sí, pero lo que usted requiere son 3 ecuaciones. Yo no le estoy diciendo que tenga que hacer. Usted va a solucionar lo que le están pidiendo. Entonces sí, usted puede hallar más ecuaciones, pero eso le agrega más información. No. ¿Por qué? ¿La qué? Pero I3 no es incógnita. I3 es 2 amperios. Sí. Entonces miren, ¿cuál método van a usar? A mí no me interesa cuál método usen ustedes. A mí me interesa que me den los resultados. Entonces los métodos pueden ser que sustitución, que igualación, que Gauss-Jordan, que determinante, que como ustedes quieran. ¿Cuál? El que ustedes manejen
de mejor manera. Pero analicen siempre, vean, porque si se dan cuenta, en la ecuación 1 solamente hay dos incógnitas. Y 1 y 2, estas se conoce que lo están diciendo. Están diciendo cuánto está midiendo este amperímetro, me están diciendo cuánto pasa por este segmento. ¿Ok? Si se dan cuenta, en la ecuación 2 solamente hay una incógnita. Solamente despejan. Entonces, que lo pueden hacer sí, lo pueden hacer por cualquiera de los métodos, pero primero analicen si desde las ecuaciones pueden ser. Entonces, fíjense, de la 2 hallo I1. Conociendo I1 me voy a la ecuación 1 y hallo I2. Y con I1 y I2 me voy a la ecuación 3 y hallo E2. ¿Ya? Entonces ya me queda un sistema de 3×3 que ustedes lo pueden solucionar de cualquier forma. Entonces, de la ecuación 1, perdón, de la ecuación 2, despejando el I1, me queda que es I1, entonces esto pasa positivo, esto pasa negativo, R1 menos I3 R2 sobre R1, ¿no? R1. Reemplazando sería, ¿cuánto vale E1? 15 voltios menos I3, 2 amperios por R2, 5 ohmios sobre R1, 7 ohmios. Esto da 15 menos 10, 5. 5 sobre 7, y como esto es corriente, esto es I1, esto da amperios. Ya hay I1 es igual a 5 séptimos de amperio. Me dio positivo. Miren, la corriente me dio positivo. ¿Qué significa eso? Que el sentido que se le dio está correcto. ¿Qué pasa entonces cuando el P es negativo? Está incorrecto. Pero el sentido, no el valor. O sea que si da negativo, no me lo Lo combinamos conmigo ya. Y cambiamos el sentido. O sea que la tercera que aplicamos pasa. ¿La qué? ¿Se podría decir? No, aquí me dio positivo, quiere decir que acertamos En ese sentido. en el sentido. Pero de no haber acertado, Lo único que cambia es el sentido, el valor de la corriente en el valor absoluto. Lo que hay los signos todos. No, a todo no, a la corriente esa. Pero por ejemplo, si cambia el sentido, la que se cambia la. No todas. No todas. Porque en un sistema de 3×3 puede que tenga dos incógnitas que me dieron positiva y una negativa. Para la corriente debo cambiar la. Entonces, de la ecuación, ¿qué fue lo que dijimos que íbamos a hacer entonces? De la ecuación 1, lo que no conozco ahora es que I2, entonces sería, despejando I2, quedaría que sería I3 menos I1. Y esto es, I3 ya lo conozco, que son los 2 amperios menos I1, que ya lo conozco, que sería 5 séptimos de amperio, y esto da 9 séptimos. 9 séptimos de amperio. Entonces ya tengo I2 igual a 9 séptimos de amperio. También me dio positiva. ¿Qué significa?
Acertamos. Que acertamos en el sentido De la corriente. de la corriente. Acertamos en el sentido de la corriente. ¿Ok? Y ahora, Entonces, si daba la I, por ejemplo, si la I estaba negativa, entonces hay que cambiar el sentido a la vector de la I. sí, o sea, si me hubiese dado negativa, quiere decir que en vez de así, va así. Y claro que esto me va a cambiar los signos, pero ya no tiene sentido de volverla a hacer. Ya tiene valor solamente cambiar eso. Tiene sentido. No van a hacer eso, que después van a decir, el profesor nos pegó la confundida. Y ahora, de la ecuación 3, de la ecuación 3, ¿qué nos quiere que conozco ahora? E2. E2. Entonces, E2 sería, pasan estas dos positivas, ¿no? Igual a I3, R2, más I2, R3. Todo esto lo conozco, ¿no? Esto da entonces I3, 2 amperios por R2, 5 ohmios, más I2, 9 séptimos por R3, ¿cuánto es R3? 2. Y esto da 10 por 7, 70 más 18, 88 sobre 7 voltios. Me dio positivo. ¿Qué significa? Que la polaridad es correcta. Si hubiese dado negativo, quiere decir que tengo que cambiar el negativo es este y el positivo es este. Pero eso es cuando lo... Bueno, entonces ya tengo la corriente. Profe, ¿sabes que si uno se llega a equivocar, ¿cómo puede hacer si es positivo o negativo otra vez se corrige? No, si usted se llega a equivocar en que si era positivo y lo tomó negativo, se daña todo. Ya la mitad del punto. Ahora le voy a dar una clave. Entonces mire la otra pregunta. Mire la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia potencial entre el punto A y B en ese vórtice? Potencial en B menos potencial en A, ¿verdad? Quiere decir que el punto final es este, punto inicial es este. Y entonces lo que hace es irse del punto A hasta el punto B sumando diferencias de potencial. ¿Cómo sería la parte B? ¿Cómo sería la parte B? Entonces, recuerden, punto inicial, punto final. ¿Cuántos caminos me llevan desde A hasta B en el circuito? 3. Escojo el más fácil, más sencillo. ¿Cuál es? El que menos dispositivo tenga, el que menos dispositivo camina. Pero váyanse por donde se vaya, debe dar lo mismo. ¿Sí? Debe dar lo mismo. Entonces, punto inicial, potencial en A, y voy a sumar y restar diferencia de potencial dependiendo del camino que tomo. ¿Cuál es el camino más fácil? ¿Ok? Entonces sería potencial en A. Me encuentro con la resistencia y sería entonces más I3 por R2. ¿Por qué fue más? Porque mire que voy en contra de la corriente, entonces sería más. Llegué aquí y aquí no hay nada, entonces esto es igual al potencial en B. Entonces mire, lo que hice fue partir desde el inicial, sumo o resto
diferencia de potencial hasta llegar al punto final. Desde aquí ya me queda que E sub B menos E sub A simplemente es I3 por R2. ¿Conozco esto? Sí, ya conozco todo. Sería entonces 2 amperios por 5 ohms. Esto da 10 voltios. Me dio positivo. ¿Qué significa? No. A ver, si la diferencia me da positiva, quiere decir que el potencial en B es mayor que el potencial en A. Si me hubiese dado negativo, quiere decir que el potencial en A Era mayor. es mayor que el potencial en A. ¿Ok? La otra pregunta sí se las dejo a ustedes. ¿Cuánta potencia se disipa en el circuito? ¿Qué tienen que hacer? Aquí si hay dos fuentes, entonces tienen que verificar. Primero, ojo a esto. Preguntarse, ¿esta fuente está entregando o está consumiendo? ¿Esta está entregando o está consumiendo? Entonces me miro cómo me dio la corriente. Me dio positiva, quiere decir que este es el sentido correcto. Entonces esta fuente está entregando porque la corriente que pasa por allí está como si estuviera saliendo del positivo. ¿Esta fuente está entregando o está entregando energía? Entonces la potencia disipada por esta resistencia y esta resistencia y esta resistencia es la que están entregando estas dos. Entonces sería sumar E1 por E1 más E2 por E2. Son las que están entregando. Ahora, podría hallar I1 cuadrado por R1 más I3 cuadrado por R2 más I2 cuadrado por R3 y le debo dar lo mismo. Ahora sí, ya estamos todos. Lo que voy es que siempre busquen la forma de menos cálculo. E1 por I1, porque es la corriente que está involucrada con esa fuente. Y acá es E2 por I2, porque I2 es la corriente que está involucrada con esta fuente. La corriente 3 no hay fuente porque ella viene de una suma de corriente. Entonces supongan, ojo a esto, supongan que I1 me hubiese dado negativo acá. ¿Qué significa? Que la corriente no era esa sino esta. ¿Y qué significa? Que esta fuente era consumiendo. Y entonces habría que tenerla en cuenta en la potencia disipada, a pesar de ser una fuente, ¿no? ¿Sí me comprenden lo que le quiero decir? Es decir, pero eso va a depender del problema. Entonces, ¿qué ocurre si le da una corriente negativa? Significa que el sentido que se le dio no es el correcto, pero el valor absoluto sí es el valor de la corriente. O sea que no es que le dio mal. Pero entonces estaría disipando. Por eso fue que dije, supongan, ya, porque no salió así en este ejercicio. En este ejercicio acertamos en los sentidos de la corriente. Ahora, ¿qué pasa cuando el texto no le dé las corrientes? Es decir, ¿cuáles son las corrientes? Las asumen. Ustedes las asumen. Pero ojo a esto.
no pueden colocar más corrientes de las que efectivamente hay. Porque sería agregar una incógnita que no existe, ¿no? Como si yo agregara al lado izquierdo de acá una I4. Ajá, exacto, que si ponen I3 y dice, bueno, I3 y acá coloco I4, están agregando una incógnita que en realidad no existe. Y entonces él dice, ¿y cuántas corrientes hay? En un circuito, ¿cuántas corrientes hay? Y la respuesta es, hay tantas como segmentos independientes hay. O sea, ¿cuántas corrientes hay? Hay tantas como segmentos independientes hay. Ahora, ¿qué son segmentos independientes? Son los segmentos que me unen nodo a nodo. Nodo a nodo, sin que pasen por otro nodo, ¿no? Es decir, este es un nodo, ¿verdad? Este es un nodo. Y este también es un nodo. Entonces, este segmento es uno solo, independiente, no pasa por otro nodo, ¿verdad? Este segmento es otro nodo. De aquí a acá, por acá, no hay otro nodo. Y de aquí hasta acá, por este lado, no hay otro nodo. Pero no dicen el texto como son las direcciones. No, es que no es que yo no lo quiera hacer, es que usted se va a encontrar con ejercicio y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Ok? ¿Qué pasa allí? Bueno, creo que con esto yo le expliqué muchas cosas. Entonces, miren, los demás ejercicios, pues ustedes lo que van a hacer es lo mismo que hicimos aquí con esto: armar sus sistemas de ecuaciones y listo, y hacer simplemente, sí, cuénteme. Esto es el parcial de la otra. Sí, pero el parcial no lo vamos a hacer. Es verdad, el quiz no lo vamos a hacer el martes, sino el viernes. Pero, ojo, de viernes a lunes, que a mí me toca entregar notas, no nos vamos a encontrar. Pero recuerden que la forma de retroalimentar nuestros quizzes no es presencial, sino por la plataforma y por la solución. O sea que eso no